Y bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios para nosotros los escogidos. El tema del día de hoy es acerca de la fe. Y usted se preguntará, ¿pero fe hay? Cualquier cantidad de prédicas acerca de la fe en las plataformas, en su iglesia, todo el mundo lo llama, lo invita a tener fe. Pero el estudio del día de hoy quiero que nos basemos en aquellos que vivieron una vida humana con sus frutos buenos y malos, y aún así Dios los alcanzó en su misericordia para que ellos llegaran a dar el fruto necesario para agradar a Dios. Para este estudio vamos a iniciar con la definición que nos da la Biblia acerca de la fe. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo número 11, versículo número 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es el medio para alcanzar un buen testimonio. Es complicado la definición de fe porque es lo que es la certeza, es algo que debe de tener uno fijo. Dice que aquel que busca a Dios debe tener fe de que existe Dios. O sea, ese es el primer paso para encontrar a Dios. Pero ¿qué quiere Dios del hombre realmente? Que tengamos un corazón conforme a su corazón, así como llamó a David. David en Hechos 13:22 dice que tras destituir a Saúl puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. Estaban hablando de 1 Samuel 13:14 cuando Samuel le dice a Saúl el mensaje de parte de Dios. Leo, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Ahora, es bien importante entender, la obediencia va de la mano de la fe. En el unos capítulos más adelante, 15, en 1 Samuel 15, David es ungido, y un capítulo después, en el 16, se enfrenta a Goliat. Si usted lee los primeros capítulos de 1 Samuel, encontrará que Saúl era el más alto de todo el pueblo de Israel, por una cabeza. O sea que él era muy alto. David no. Y David se enfrenta a Goliat y todo el mundo, usted conoce la historia. Entonces, lo que tenemos que tener claro es la convicción de saber que Dios va a hacer su voluntad y va a dejar a muchos de otro lado, como a Saúl, lo destituyó. No le importó realmente echar a Saúl del reino, porque no era un hombre que obedecía a Dios. Saúl se perdió tanto que fue a buscar hechiceras para que buscaran a Samuel ya muerto. O sea, así de perdido andaba Saúl. Y ese no era el rey que Dios andaba buscando. Y ese no es el rey que Dios anda buscando. Dios anda buscando a un hombre conforme a su corazón. Que a pesar de que David fue un asesino y que se metió un adúltero, que hizo que Betsabé pecara, que Urías Eteo fuera asesinado, aún así Dios lo perdonó. Y yo me pregunto, ¿qué culpa tenía Urías Eteo de haberse enamorado de la mujer equivocada y que Dios lo asesinara para darle, o permitiera a Dios que lo asesinara para darle una lección a David? Natán llega con él y le dice:
Había un hombre que tenía muchas ovejas y vio que su vecino tenía solo una y se la robó. David decreta un juicio sobre este sin saber que el juicio decretado era delante de él. Un hombre conforme al corazón de Dios mandó asesinar al esposo de su amante. Pero ese mismo hombre, conforme al corazón de Dios, ayunó delante de la presencia de Dios rogando que el hijo fruto de ese pecado no muriera. Ese hombre, conforme al corazón de Dios, le dijo delante de Dios que lo perdonara y que no quitara el gozo de su salvación. En el Salmo 51 vemos el actuar de David cuando Natán habla de su adulterio con Betsabé. En el versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme tu gran amor. Conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre, que aquí podemos ver que David pudo haber sido hecho de una relación no con la esposa de Isaí. Entonces entendemos un poco por qué no lo tomaron en cuenta cuando fueron llamando a los hijos de Isaí. Pero ese es el corazón de Dios en David, arrepintiéndose de su pecado y apartándose. David no volvió a cometer adulterio. Se arrepintió, dejó de hacerlo. Hay una manera clara de entender el propósito de Dios en nuestras vidas, y hay únicamente 2 mandamientos en general para el ser humano. Después van a haber muchos específicos para cada uno, pero los 2 mandamientos en general son amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a uno mismo. Leemos en Lucas capítulo 10 versículo 27 que Jesús, como respuesta, él citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Citando Deuteronomio 6:5, que dice que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ¿con quién estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando con los encargados de la ley, los religiosos de la época. En Marcos 12, 29 en adelante podemos leer: Jesús contestó: es más importante, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Ahora, la fe también nos permite amar a Dios. Y aquí es donde quiero centrar el mensaje, porque mucha gente va a apostatar porque su amor ante Dios no es genuino. Están buscando la comida, los milagros, las restituciones. Todo el mundo ora porque le toque la doble porción como Job, pero nadie quiere transitar por el camino que transitó Job, porque ese es un tránsito de muerte para recibir la doble porción. Cuando Elías le pregunta a Eliseo qué quiere,
Él sabía exactamente qué pedir. Quería una doble porción de su espíritu. No del espíritu de Elías, sino del espíritu de Dios que moraba en Elías. ¿Por qué? Porque él estaba enamorado realmente del espíritu que poseía Elías, que es Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso Juan nos explica que Dios nos amó con tanto amor que decidió adoptarnos. Nosotros nacimos en nuestros delitos y pecados. Así dice la Biblia. Desde que Adán y Eva cometieron la transgresión, toda la humanidad fue contaminada. Esto me parece sumamente injusto de parte de Dios. Así como la muerte de Urías Eteo es sumamente injusta, pero es Dios y yo no voy a entender su caminar. Yo voy a obedecerlo y voy a amarlo por sobre todas las cosas, porque a eso fuimos llamados. Dios cargó con el pecado a toda la humanidad, pero para dejar y abandonar el pecado que nosotros tenemos en nuestra condición, debemos de reconocerlo individualmente, que Jesús vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. En esa cruz, Él descendió al infierno a pagar el precio de nuestros pecados. Jesús descendió al último lugar donde el ser humano tenía que estar para que Él, en el acta que decretó de libertad para el ser humano, aparezca el nombre de aquellos que van a amarlo por sobre todas las cosas, porque como les repito, el vivir en un camino de Dios, confiando en Dios, en fe, es sumamente tortuoso. Permítanme darle unos ejemplos. El plan de Dios era que Adán y Eva tuvieran que pecar para que Él tuviera que sacrificarse a sí mismo para salvar a la raza humana. ¿Por qué le digo esto? Porque una vez Adán comió del fruto, mandó a 2 querubines a guardar la entrada y una espada a recorrer el árbol de la vida, porque no podía vivir el ser humano en un mundo lleno de pecado. ¿Por qué Caín no fue sentenciado a muerte después de asesinar a su hermano? Porque aún no estaban dadas las leyes de parte de Dios que vendrían después de Abraham 430 años. Y después de salir de Egipto y poseer Canaán, pasaron 4.000 años para que Jesús llegara a esa cruz del Calvario y nos enseñara que la ley era el ejemplo en lo espiritual del sacrificio de Jesús en la cruz. Permítame ponerle un ejemplo más. José recibe un sueño de parte de Dios, donde ellos están haciendo manojos de grama, que es lo que comen los animales, y dice que la de él estaba derecha y la de sus hermanos estaba curviada e inclinada hacia la de él. Cuando él le cuenta eso a sus hermanos, obviamente sus hermanos se enojan porque entienden que él va a ser mayor que ellos se van a tener que inclinar delante de ellos, y entonces inician ellos a tener envidia. Dios nuevamente le da un sueño a José, donde dice que el sol, la luna y 11 estrellas están inclinándose delante de él. Y se lo presenta a su papá y a sus hermanos y le dice su papá, puchis, ¿acaso yo me voy a inclinar delante tuyo? Y sus hermanos dicen que tuvieron envidia, pero Jacob meditaba en esto. ¿Por qué meditaba en esto? Porque él sabía que Dios estaba haciendo algo. Jacob inicia el camino del cumplimiento del sueño de José y lo manda a buscar a sus hermanos. Sus hermanos, cuando lo ven ahí a lo lejos, empiezan a maquinar qué hacerle porque le tienen envidia, lo quieren matar. No se logran poner de acuerdo, entonces lo meten en un pozo en lo que están deliberando qué hacer con él, si matarlo o no. Viene Judá y dice, no, mejor vendámoslo como esclavo. Entonces se movió a misericordia. Es el camino para cumplir el sueño de José. Se va a la casa de Potifar, le gusta a la mujer de Potifar, lo acusa de que la quería violar, lo meten a la cárcel y en la cárcel interpreta el sueño de un panadero y de un copero.
Y la historia usted sabe que José llegó a estar delante de Faraón y ser el segundo al mando y se cumplieron los sueños que Dios le dio. Pero pasaron, ¿qué? 14, 20 años. Otro ejemplo. Abraham tiene una relación de amigo con Dios. Y le dice, mira Abraham, voy a hacer que tengas descendencia como las estrellas y como la arena. En lo natural y en lo espiritual vas a tener un montón de descendientes. Pasaron 10 años y no se cumplía la promesa, entonces Sara, creyéndole a Dios, le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tal vez a través de Agar podemos tener un hijo. Y Agar, cuando se vio embarazada, empezó a ver feo a Sara y Sara la echa y empieza el sufrimiento de Agar y nace Ismael. Ismael tenía 15 años cuando nació Isaac. O sea, la sumatoria de los años entre la promesa y el cumplimiento inicial de la promesa es 25 años. Jesús nació y pasaron 30 años en preparación para encontrar el inicio de su ministerio. Y las promesas de Dios son en el tiempo perfecto de Dios. Y eso va a desesperar a muchísimas personas porque nosotros estamos acostumbrados a recibir las cosas inmediatamente. Yo recuerdo cuando era niño, tenía que ir a un lugar donde habían maquinitas y con una moneda jugaba y me daba una sola vida, una oportunidad de jugar. Perdía y tenía que meter otra ficha. Después vino Nintendo y creó cinco vidas para que nosotros pudiéramos. Pero si en esas 5 vidas no terminabas el capítulo, reiniciabas el episodio completo. Hoy en la actualidad los videojuegos graban en el momento donde quedas y lo puedes poner en fácil, medio, difícil, súper difícil, supervivencia. Pero es porque la impaciencia es una virtud de la carne. Tenemos que ser pacientes delante de Dios en su tiempo. Dios se tomó 6 días para recrear el mundo. Dios destruyó a una generación del mundo antiguo que no sabemos quiénes eran. En Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía después de que Dios la creó. 45:18 Isaías dice que Dios no creó nada vacío. Y Pedro dice que inundó el mundo antiguo. Veamos la generación de Noé. Fue sepultada en agua por no obedecer a Dios, por impacientarse, por hacer una manera mala de vivir. Dios te está hablando el día de hoy para que te acerques creyendo que Él existe y teniendo la paciencia de que la semilla tiene que ir debajo de la tierra primero, morir, extender sus raíces, salir en un tallito y pasar años y años fortaleciendo su tronco para que a través de sus raíces lleguen los nutrientes necesarios y crezca una flor y a través de esa flor un fruto. Es importante entender ese proceso de parte de Dios para que no apostatemos en los tiempos difíciles. Jonás decidió no obedecer a Dios. Y dijo, no, yo no voy a ir a Nínive porque Nínive se va a arrepentir y después va a volver a las mismas, porque es la naturaleza del ser humano. Y entonces, como hay libre albedrío, Dios le dijo, no tengas pena, Jonás, yo voy a mandar a alguien más. No lo hizo así. Le dijo que iba a ir por las buenas o por las malas, sin ni siquiera pronunciar una sola palabra. Lo metió en el vientre de gran pez, lo tiraron antes al mar. Antes hubo una gran tormenta que era de asustarse. Y en el vientre del gran pez dice que descendió hasta lo profundo de los infiernos. Y en el infierno dijo Jonás, Señor, me arrepiento.
y fue a predicar a Nínive y Nínive se arrepintió. Si usted lee después el libro de Nahum, se va a encontrar de que Nínive volvió a las mismas, pero Jonás se enojó tanto con Dios que la forma de terminar el libro es que se enojó. Y entonces, al entender los mandatos de parte de Dios, que debemos llamar a Dios por sobre todas las cosas, ya a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos permite entender que el proceso del cristiano es individual. Déjenme parafrasear esto un poquito. Jesús tenía a Pedro, a Juan y a Jacobo, los más cercanos. De ahí tenía a los 12 y de ahí tenía a 70 y de ahí a 500. Ahora, si usted ve que Jesús tenía preferidos, es probable que Juan era el que se inclinaba y era el que aprendió la parte del amor. Pero Pedro era la persona que iba a usar su boca para evangelizar y que se abriera el camino para tener una relación con Dios a través de Jesús y la muerte que él sufrió en el Calvario, dándonos a nosotros la oportunidad de acercarnos delante de Dios a través de reconocer que Jesús murió por nosotros y nos salvó del mundo de pecado que estábamos condenados. Y así en la humanidad completa hay personas que son el corazón de Dios como Juan y personas que son la boca de Dios como Pedro o como Pablo. Incluso he escuchado que critican mucho hasta a Bernabé por haberse separado de Pablo. ¿Y quién sabe usted si Bernabé regresó con Pedro a trabajar por los israelitas y no sabemos más de él porque Pablo no escribió de él porque él estaba trabajando con Pedro? ¿O se quedó preparando a su primo Juan Marcos para que después le sirviera a Pablo? O sea, no podemos juzgar a nadie dentro de la humanidad porque eso sería tan tonto como que la mano juzgue al pie porque tiene dedos pero no puede agarrar nada. O como que los ojos juzguen a la boca porque no puede ver. Cada uno está recibiendo de parte de Dios el trato individual de Dios para crecer en el área donde va a crecer. No juzguemos a nadie porque no somos quienes para juzgar. Debemos de creer en Dios, arrepentirnos y orar para que Dios encuentre a cada uno de los que son llamados y escogidos, y ruego a Dios que dentro de ellos esté toda mi familia y la gente que yo amo, porque va a ser muy doloroso el día de mañana en el juicio ver que yo voy en una línea para servir delante de Dios y ver a mi familia en la otra línea condenados a sufrir en el infierno. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Leo, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe es una relación de intimidad con Dios. En Romanos 8:28 entendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Por eso es bien importante entender que si la promesa tarda 25 años hay que esperar. Por eso es que a Abraham no le costó tanto sacrificar a Isaac, porque él ya había esperado 25 años y sabía que Dios no iba a dejar que su hijo quedara muerto, sino lo resucitaría seguramente. Por eso lo quiso sacrificar, porque él ya había entendido 25 años de esperar todas las veces
que Sara le llegara a decir que estaba embarazada. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Jeremías 7:23 leemos: lo que sí ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, dice Dios. Condúzcanse conforme a todo lo que yo ordeno, a fin de que les vaya bien. Obedezcan. Entonces, Dios nos manda a amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, tenemos que obedecerle. Conducirnos conforme el mandato de Dios. Yo doy un ejemplo que la sabiduría, dice Santiago, que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, 4:17. Entonces, si una persona que no pudo controlar las bebidas alcohólicas, ¿le es permitido tomar? Yo le diría que no. Porque eso, si ya tiene un efecto de vicio en él, lo mejor es evitarlo por completo. Pero tampoco puedo cargar a alguien que disfruta de tomar una bebida alcohólica, que es pecado. Si él puede tomarse una o dos. El problema del alcohol, dice la Biblia, que es que lo practican para andar borrachos continuamente. Noé lo primero que hizo fue sembrar uvas y emborracharse. Y Dios no le causó ningún tipo de enfado. ¿Que pasó algo malo ahí? Pasó algo malo. Pero Dios no lo castigó. O sea, el borracho, el practicar el pecado es el problema delante de Dios. Porque David no fue un practicante de asesinato, sino, estoy hablando a través de Urías, o de un practicante de adúltero. O sea, él adulteró unas veces y se arrepintió. Y Dios le dio la oportunidad de quedarse con Betsabé, y de ahí viene Salomón. El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. En Colosenses, en el capítulo 2, en el 9 en adelante, leemos: porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. En Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, y ustedes han recibido esa plenitud. Así como Cristo es la plenitud completa de Dios, a través de Cristo nosotros podemos recibir esa plenitud, que no va a ser instantánea, sino va a ser un proceso doloroso que va a llevar tiempo, porque la semilla debe de morir. Porque si Jehová es tu pastor, vas a andar en valle de sombra y de muerte. Pero tené claro que por amor a Dios podemos llevar todo el tiempo necesario para recibir la promesa de que Jesús va a tener total plenitud en nosotros.